Funciones trigonométricas. Análisis de función seno, coseno y tangente. Vamos a ver un poco de trigonometría. La trigonometría en principio es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. Para esto se vale de las razones trigonométricas, las cuales son utilizadas frecuentemente en cálculos técnicos. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La trigonometría se aplica a otras ramas de la geometría, como es el caso del estudio de las esferas en la geometría del espacio. Y posee numerosas aplicaciones, como por ejemplo las técnicas de triangulación, que son usadas en astronomía para medir distancia entre estrellas próximas, etc. ¿Qué pasa con las unidades de medición? Tenemos el sistema circular y el sistema centesimal. El sistema circular se utiliza como unidad de medida el radián, y en el sistema centesimal se considera la circunferencia dividida en 400 partes iguales, llamadas grados centesimales. Ahora bien, la equivalencia entre estas dos medidas es 360 grados igual a 2 pi radianes. Vamos a ver un poco de las razones trigonométricas. Si analizamos un triángulo rectángulo, que es un polígono de 3 lados con un ángulo recto, los lados que limitan el ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto de mayor longitud es la hipotenusa. Las funciones o razones trigonométricas son las relaciones entre esos catetos y la hipotenusa en ese triángulo rectángulo. ¿Qué datos importantes vamos a tener en cuenta para analizar las funciones trigonométricas? El dominio, el rango, el período, los valores máximos y mínimos, los puntos de corte con el eje X y las asíntotas verticales. Y ahora vamos a ver un poco de qué se trata todo esto. Vamos a analizar la función seno. Es una de las 6 funciones trigonométricas llamadas también funciones circulares. Es una función real cuyo dominio son los reales y su codominio el intervalo cerrado menos 1, 1. Vemos cómo se denota y si viéramos la gráfica que tenemos a la derecha, el seno del ángulo B es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Acá lo que vamos a ver es una gráfica de la función seno a partir del círculo trigonométrico, y lo que vamos a analizar acá un poco es en generalidades el dominio, la imagen, su periodo, qué tramos es creciente, en cuál es decreciente, en qué puntos corta el eje X y cómo nos interesan los coeficientes que acompañan esa función para después determinar amplitud, periodo y traslación, que está ahí descrito en el recuadro que está a la derecha. Bueno, esto es a modo de repaso y de tener en cuenta las características más importantes de la función trigonométrica seno. Y aquí lo que vamos a ver es un video donde hay un ejemplo explicativo para tener en cuenta todos esos datos importantes. Lo que vamos a hacer hoy es un repaso sobre la función seno, que viene este ejercicio lo podemos aplicar a cualquiera de las otras dos funciones trigonométricas, pero en este caso vamos a trabajar con esa específicamente. Bueno, si tuviéramos que analizar una función y detenernos en los coeficientes o en el argumento de la misma, vamos a obtener ciertos valores que nos van a permitir conocer en detalle cómo va a ser esa gráfica y qué puntos importantes me van a ayudar a graficarla. Entonces, como bien conocemos, acá tengo escrita la función seno y tengo su gráfico hecho. Sabemos que los valores de su amplitud están entre menos 1 y 1 y que el dibujo de lo que sería su curva se da en un periodo de 2 pi. Sabemos que comienza en 0, sabemos que tiene un máximo en pi sobre 2, que tiene un mínimo en 3 medios pi y que finaliza en 2 pi. Ahora bien, si nos detenemos a analizar cada uno de los coeficientes, entonces tenemos que el valor A, que está multiplicando al seno,
me va a determinar la amplitud, siempre en valor absoluto, que después el argumento va a estar compuesto por b de x más menos c, que en el caso de b me va a representar la frecuencia. A partir de c voy a poder sacar la fase, y a veces va a haber otro número más acompañando, más menos d, que me va a indicar la traslación vertical. Entonces, vamos a analizar punto por punto. Como ya sabemos, en el caso de la función seno, si tengo que determinar los ceros, que va a ser donde corta mi eje x, a simple vista veo que tengo 3 puntos, que va a ser en 0pi, la vuelve a cortar en pi y la vuelve a cortar en 2pi. Entonces, esos son los valores que yo detallé acá. Como anteriormente dijimos, tenemos un máximo en donde, a donde la curva alcanza su máxima altura. Casualmente en el valor pi sobre 2. ¿Y a dónde alcanza su menor distancia? Va a ser en el valor 3 medios pi. Entonces, esos son los valores que yo detallé acá. Y el periodo está determinado, o sea, todo el gráfico de mi curva completa se da en un tramo de 2pi, ese es el periodo. Pero si tuviera que averiguarlo a través de una fórmula, en cualquier otra función que se me pida analizar, lo voy a hacer a través de 2pi sobre b. Y el periodo lo defino con la letra t. Toda esta información ya la conocemos, es a modo de repaso. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar esto para determinar ciertos valores de una función que está detallada acá. La función que me pide que analice es igual a 2 seno de x más pi sobre 2. Entonces, como primer valor ya puedo distinguir la amplitud, que es 2. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que mi gráfica va a estar en valor absoluto, entre 2 y menos 2. Y después tengo el coeficiente b, que en este caso es 1, y como c, al valor pi sobre 2. Entonces, ¿qué voy a hacer para averiguar los ceros? Si en mi función original yo sé que está en 0, en pi y en 2pi, lo que voy a hacer es igualar mi nuevo argumento a esos valores. Entonces, x más 2pi igual a 0pi, despejo y es lo que obtengo, x más pi sobre 2 igual a pi, y x más pi sobre 2 igual a 20. ¿Qué es lo que obtengo acá? Los valores que me va a cortar en mi eje x, que ya los puedo ir marcando. Entonces voy a tener menos pi sobre 2, voy a tener pi sobre 2 y 3 medios pi. Puntos que a mí me interesan. Ahora, si tengo que analizar máximos y mínimos, ¿en qué valores en mi función original se daba el máximo? En x igual a pi sobre 2 y el mínimo en x igual a 3 medios pi. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tomar mi nuevo argumento, y lo voy a igualar a estos valores. Y así voy a obtener esos otros 2 puntos. Entonces, en este caso va a ser x más pi sobre 2 igual a 2pi, y el mínimo igual a 3 medios pi. Despejo y obtengo los valores. El máximo va a estar en 0pi, entonces el máximo de la curvatura lo voy a tener en 0, y sabemos que por la amplitud va a llegar hasta 2, y en el caso del mínimo lo voy a obtener en pi. Entonces voy a pi y me desplazo hasta el menor valor, que va a ser menos 2. Una vez que ya tengo todo eso, ya puedo unir los puntos y completar mi gráfica. Entonces, ¿qué me faltaría averiguar? Bueno, el periodo, que por fórmula dijimos que lo podíamos obtener diciendo que t era igual a 2pi sobre b. En este caso, b ya sabíamos que era igual a 1, entonces mi periodo va a estar representado en el tramo de 2pi. Y lo último que nos quedaría ver es el tema de la fase, que también está definido por una fórmula que es menos c sobre b. En este caso, menos c va a ser pi sobre 2 dividido 1, que era el valor de b, y me queda menos pi sobre eso. ¿Qué me permite saber esto? ¿En dónde comienza mi gráfica? Como vemos, acá está representado el mismo dibujo de la función seno,
Bueno, ahora vamos a ver un poquito de la función coseno. Es una función par y continua con periodos pi, además una función trascendente. Vemos cómo se abrevia y si analizamos otra vez el triángulo rectángulo, vemos que es la razón entre el cateto adyacente o contiguo al ángulo y la hipotenusa. Lo que vamos a ver acá es la gráfica de la función coseno con todas sus características generalizadas: dominio, imagen, período, continuidad, tramos crecientes y decrecientes, dónde corta el eje X y nuevamente cómo voy a determinar los valores que a mí me interesan para analizarla: amplitud, periodo y traslación. Acá lo que vemos es como en el caso de la función seno, datos generales de las características de la función con una gráfica a modo de color. Acá tenemos otro ejemplo importante a analizar, igual que hicimos con el seno. Tenemos un 2 coseno y el argumento 4x menos pi sobre 2, y ahí tenemos detallada amplitud, ceros máximos y mínimos, también igualando a los valores de la función original, periodo y fase, cada uno de la misma manera que desarrollamos el ejemplo anterior en la función seno, siempre por igualación y despeje y por utilización de fórmula. Acá lo que vemos un poquito es la función tangente, que es bastante distinta a la función seno y coseno, es impar, es periódica en un periodo pi, es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente. Ahí vemos cómo se denota y cómo es su abreviación. A simple vista podemos visualizar que su gráfica es muy distinta a la del seno y el coseno. Vemos características muy puntuales en lo que es su dominio, su imagen, su período. No tiene máximos y mínimos porque ahí vemos que hay asíntotas verticales, dónde corta el eje X y cómo determinar periodo, traslación y asíntotas verticales. Acá trabajamos también con los coeficientes, pero de otra manera. Nuevamente, como en el seno y el coseno, tenemos una diapositiva donde vemos generalidades de la función con los datos más importantes. Y como para ir cerrando, vamos a proponer 3 ejercicios. Este primero presenta una función y pide determinar los valores más importantes y graficarlo. En el ejercicio siguiente, que es el número 2, hay un cuadro donde hay 3 funciones y también hay otras 3 características que corresponden a alguna de ellas. Hay que buscar cuál es la correcta cada una y graficarlas. Y en el ejercicio número 3 se pide reconstruir la función a partir de la gráfica. Ahí tenemos alguna ayudita como para poder continuarla. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.